Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, un gusto tenerte acá compartiendo esta tarde de cuarentena acá con vos. Vos que allá estás en cuarentena, ¿no? No sé en dónde estás en este momento. Estoy en Canadá, aquí estamos en cuarentena, pero no es una cuarentena como la de Argentina, es una cuarentena un poquito más sensata, por así decir. Aquí podemos salir a la calle, puedes salir a correr, puedes salir a hacer ejercicio. No todos los negocios están cerrados. Están parcialmente cerrados dependiendo de qué tipo de negocio se trate, pero igualmente la mayoría de la gente está sin trabajar. Más de 2,5 millones de personas han perdido el trabajo, por lo cual se viene una situación económica catastrófica para Canadá en los próximos meses, lamentablemente por estas medidas irresponsables de tantos gobiernos socialistas de turno que, en mi opinión, han visto al coronavirus como la oportunidad que necesitaban para tratar de implementar ciertas medidas de control y de socialismo que de otra manera les hubiera sido muy difícil poder justificar. Claro. De todas formas, acá tampoco es que estemos muy diferentes. Es decir, la gente está en cuarentena obligatoria y por más que eh, te hagan una prohibición de despidos, la realidad es que las empresas no pueden cubrir sus gastos ni absolutamente nada de los sueldos que tienen si no trabajan y si no están produciendo no van a generar Ciertamente. ingresos, obviamente. Ciertamente, yo creo que la situación de Argentina es mucho peor que la de Canadá, porque al menos Canadá está al lado de Estados Unidos. Un Estados Unidos que con Trump, con una política económica muy fuerte, muy beneficiaria hacia el emprendedor, a las pequeñas empresas y demás, al menos al tener Estados Unidos de vecino, eso puede ser la salvación de muchas compañías que si no de otra manera cerrarían. Pero en el caso de Argentina yo veo que han hundido aún más al país, lo han metido más en una situación insalvable y que esto lamentablemente, como dice el dicho, el remedio va a costar más vida que la misma enfermedad. Y yo Sí. coincido en eso. Sí, eso es verdad. Y recordemos que Argentina desde antes de este problema del coronavirus ya estaba en una situación bastante grave. Por tanto, ahora se va a agravar más aún. Ya teníamos muchísimos problemas tanto con la moneda como con el empleo, la carga impositiva, el tamaño del Estado, la deuda argentina. Y esto no hace más que agravar todos los problemas que ya existían y que ya eran graves. Ciertamente en Argentina yo creo que para tratar de evitar el estallido social, antes de que surgiese lo del coronavirus, recordemos que se comenzó a imprimir dinero sin ninguna medida prudencial, una Sin impresión respaldo. descontrolada, sin respaldo. La impresión, para los que no sepan, aumentó al 7%, lo cual no era el único factor que llevó a una inflación tremenda en la Argentina y la devaluación del peso. Hay otros factores que tener en cuenta. Pero el hecho Ahora ya está en de... 30%, creo, en comparación con el año pasado, la emisión monetaria. No, es tremendo realmente. Y yo creo que en ese momento el gobierno decidió comenzar a imprimir billetes sin respaldo, como decías, para tratar de frenar un poco el estallido social, para frenar lo que se va a venir. Y yo creo que el coronavirus también al gobierno le vino como anillo al dedo, porque ha sido la excusa perfecta que necesitaban para tratar de continuar con todas estas políticas sociales, para buscar renegociar la deuda, para tratar, como sabes, este préstamo que recibieron del Fondo Monetario Internacional por 300 millones de dólares y así, todo para continuar con estas políticas de asistencialismo que van a llevar a Argentina inevitablemente y lamentablemente a la ruina económica. Que no es solamente el único, obviamente el único factor, hay otros factores que también son muy, muy graves en la situación argentina, en lo que se está viviendo, la cuestión moral, la cuestión ideológica, la cuestión del género, la cuestión de educación sexual, el bajo nivel de educación que hay en las escuelas es tremendo realmente. Y esto es Sí, todo parte de un paquete, ¿no? a eso quería justamente encaminar esta entrevista en un principio de cómo ves la perspectiva tanto en Argentina como en el resto de América Latina y en España, ¿no? Todo lo que es los países hispanos, cómo está avanzando
esta suerte de lucha cultural de un lado y del otro, porque obviamente se está poniendo mucho más fuerte del lado progresista, pero eso está generando bastante reacción de la oposición a todo esto. ¿Cómo ves la oposición que se está dando y el ataque del progresismo que se está sucediendo? Yo creo que Latinoamérica está siendo ciertamente, ciertamente está en el centro de esta batalla cultural. Tal vez porque en Canadá esa batalla cultural ya tuvo lugar hace mucho tiempo. En Canadá es un lugar que ha sido totalmente dominado por el progresismo, lamentablemente. Recién ahora se está viendo algún intento de, por así decir, algún intento de contrarrevolución cultural, de a poco, con algunos grupos, con algunos personajes políticos que han surgido en los últimos años, pero está muy todavía naciente, está muy latente y está muy difícil cuando una gran parte de la población o ya le han lavado la cabeza o tiene miedo para hablar, tiene miedo de salir y manifestarse públicamente como está pasando en otros lugares. Ahora, en España hay una situación bastante particular, porque en España obviamente todas estas políticas de socialismo, de imposición ya prácticamente y directamente comunista, como ha pasado en los últimos días por las noticias y demás, con este Sánchez ahí a cargo del gobierno en España, con Iglesias y demás, que tienen una gran historia muy ligada, incluso familiar, a lo que fue el intento de la imposición marxista en España. Para todos los que quieran entender a Podemos en España, yo les recomiendo leer un libro que se llama Memoria del Comunismo. Es un librazo de este gran autor Jiménez Los Santos. Es un autor muy erudito, interesante porque él era personalmente marxista, él pertenecía al Partido Comunista Español, luchó contra Franco en su momento, ideológicamente en los años 60, años 70, y luego de ver y experimentar el marxismo por dentro, él tuvo una conversión intelectual, también una conversión religiosa, pero una conversión intelectual, que es lo que nos interesa para este tema, y él explica la genealogía de Podemos, ¿sí? Desde Marx a Podemos, y es interesantísimo cómo él plantea y en cierta manera te da una nueva noción de todo lo que significa Podemos para España, la agenda ideológica que tiene con respecto a España. Pero bueno, lo bueno que España tiene a Vox. Lo bueno Sí. que España tiene un Vox con gente que está muy bien formada. Muy bien formada. Por ejemplo, en lo que fue el debate en su momento el año pasado, cuando hubo un debate, lo que sería el equivalente al debate presidencial de los Estados Unidos, Sí. otros lugares, fue interesantísimo cómo Vox Bueno, indudable que fue Vox el que ganó el debate, Sí, se pero impuso muy fuertemente. se impuso muy fuertemente, pero también quedó en evidencia para el resto de Latinoamérica la importancia de estar bien formados, la importancia de tener argumentos serios al momento de entrar en debate con la izquierda, al momento de entrar en debates con el progresismo, el saber elaborar y tener una idea bien lúcida de lo que uno quiere proponer, una idea bien fundamentada, porque en definitiva, tarde o temprano, las ideas son las que se imponen. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos políticamente imponer un ideal de vida para la Argentina o para Latinoamérica, es necesario tener entonces una presencia intelectual y cultural muy fuerte también en los políticos, porque mirá, yo habiendo recorrido prácticamente toda Latinoamérica, una de las cosas, no, obviamente que uno no tiene que generalizar, pero una de las cosas que a mí me lamenta es que en general los políticos, en general no todos, porque hay excepciones, no están bien formados. No tienen absolutamente una formación clara. Y entonces al momento de hablar, al momento de querer debatir, al momento de querer presentar una propuesta, no son convincentes. Un ejemplo claro de político que no sabe decir absolutamente nada es Alberto Fernández en Argentina, por ejemplo. Recuerdo haber visto en cuando él va a La Matanza, va a un espacio enorme, era un tipo estadio,
donde él tiene un discurso ahí, entonces yo lo quería escuchar a ver qué iba a decir este tipo, me puse en YouTube a verlo en vivo y resulta que no decía nada. Sí, es muy vacío. Te Es dice un muy montón vacío. de cosas que no te llevan a ningún lado. Claro, y entonces, ¿eso qué te dice? Eso qué te dice que el momento de enfrentarte con un Alberto Fernández, tenés que tener una persona que lo cachetee y lo reviente. Que lo reviente Mm. con la palabra, que lo reviente con la educación, que lo reviente con la cultura. Sí, recordemos también que en España vos tenés una izquierda mucho mejor formada de lo que está la izquierda en Argentina, por ejemplo. Vos ves a un Pablo Iglesias que realmente se nota que es un tipo estudiado y un tipo que sabe, entonces vos necesariamente tenés que tener un discurso muy fuerte y conocer muy bien a tu enemigo, conocer bien el discurso de izquierda para hacer una oposición como Vox que se opone directamente contra ese discurso y que ya antes de que Pablo Iglesias termine de dar su argumento, ellos saben que van a contestar porque saben qué es lo que va a decir Pablo Iglesias en ese momento. Y recordemos, bueno, Pablo Iglesias, eso que vos comentabas del origen, bueno, también se puede ver en la parte del financiamiento. Pablo Iglesias admitió que Irán financiaba su partido. Es decir, que no nos sorprende que hay una lucha cultural contra Occidente en las políticas que propone Unidas Podemos. Ciertamente, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que muchas veces aquellos que supuestamente vendrían a ser la contraizquierda, en el caso de Argentina, aquí yo me estoy refiriendo a Macri, por ejemplo, un caso de un Piñera en Chile, Sí. sus gobiernos han sido gobiernos nefastos y han sido gobiernos que culturalmente han seguido con la misma agenda de la izquierda. De hecho, por ejemplo, el caso de Piñera es muy claro. En Piñera, en Chile, le comienzan a hacer una revolución manejada por la izquierda. ¿Y qué hace Piñera? Piñera, muchos incluso en Chile, habiendo estado ahí, dudan de si realmente él era la oposición a la izquierda o simplemente le siguió el juego para tratar de acceder a las demandas que le pedía la izquierda como con respecto a al cambio de la reforma de la Constitución. Para que te des idea clara, mira, en Chile, cuando iba a ser el balotaje, ahora yo creo que se ha suspendido, se ha cancelado, se ha pospuesto por un tiempo por el tema del coronavirus, pero en el balotaje, cuando fui en enero, y después estuve de vuelta en principios de marzo, justo antes de que explote todo esto, resulta que me mostraron lo que iba a ser el voto. Y eran dos preguntas. Primero, la primera pregunta era si querías que se reformase la Constitución, sí o no. Y la segunda pregunta era si se reforma la Constitución, tendría que ser con asambleas populares o por medio del Congreso de Chile. O sea, es como que, ¿viste cuando salió hace poco, qué película es más fea y por qué Terminator? ¿Viste ese tipo de preguntas? Sí. ¿O cuál es la política más chorra de la Argentina y por qué Ofelia Fernández? Es decir, que la respuesta ya está, o lo que ellos quieren que uno responda ya está incluido en la segunda pregunta. Sí. Entonces, que obviamente que para un chiste, para un meme está todo bien, para las redes sociales, para reírse un rato, pero no para una decisión política de tremenda magnitud. Eso es lo que le hicieron al pueblo chileno. ¿Quieren que se reforme la Constitución, sí o no? Y la segunda pregunta, una vez que se decida reformar, entonces hay que hacerlo para asambleas populares o por medio del Congreso. O sea que ya de antemano, obviamente que en mi opinión Piñera estaba vendido a toda esta agenda. Y lo mismo pasa con Macri. El caso de Macri es más que ejemplar en eso. Macri que se vende a la agenda de las Naciones Unidas, a la agenda de la Organización Mundial para la Salud, a la agenda del FMI. Abre el debate al aborto. Supuestamente él dice soy pro vida, pero tenemos que debatir como una sociedad madura, siendo que el debate no fue para nada maduro tampoco. Sí, y convengamos que, fue desde el gobierno de Macri, bueno, primero que le dio la libertad a todos sus diputados, le dijo, bueno, nosotros no tenemos una postura como partido, voten cada uno lo que quieran, háganlo cada uno a su manera, y él dijo, si se llega a aprobar la ley del aborto, yo no voy a oponerme a que salga, él como presidente puede derogar Vetar. la ley una vez que claro, la puede vetar. Yo no voy a oponerme, por tanto, una postura provida evidentemente no tenía. Sumado a eso, el gobierno de Macri ya en la parte cultural
hizo esta suerte de decir que ellos eran como neutrales, como que ni de un lado ni del otro, como un punto medio de consenso, en el cual obviamente si vos no haces realmente la posición de la derecha que supuestamente estás representando y tenés solamente la posición de la izquierda, que es justamente lo que se está mostrando como contrario a vos, y vos te mantenés de neutral, saber si la derecha es neutral y la izquierda no es neutral, obviamente la izquierda va a tener un papel dominante, porque un negativo contra un neutro te va a tirar siempre hacia el negativo. O sea que en ese sentido la neutralidad de Macri evidencia un gusto por el progresismo, porque si no directamente hubiese optado por tomar un rumbo contrario a lo que supuestamente estaba haciendo oposición. Claro, y esa aparente neutralidad con respecto al aborto directamente se convirtió en una agenda directamente positiva a favor de la agenda del género, por ejemplo. Recordemos que el Banco Interamericano de Desarrollo en octubre del 2018, creo que fue el 2 de octubre, se anuncia que le presta 200 millones de dólares al gobierno argentino. En ese momento, cuando yo mandé la noticia, lo puse en Facebook y demás, escribí un artículo en mi página web, muchos me dijeron, no, eso es una locura. Incluso me entrevistaron a algunas radios de Argentina, pero me decían, recuerdo, pero eso no está en ningún lado, ¿de dónde sacaste eso? ¿Estás inventando por el tema del género? Bueno, yo eso lo sabía porque yo tengo conocidos que trabajan en el Banco Interamericano de Desarrollo y me pasan muchos datos interesantes. Y uno de esos datos fue Argentina acaba de recibir un préstamo, acaba de ser aprobado por 200 millones de dólares. A las 2 semanas creo que fue, el gobierno lo anuncia en el boletín oficial. Una vez que estaba ya todo consumado, una vez que el dinero ya había entrado, 200 millones de dólares para política de género. Uno dice, pero realmente hay que estar poseído, como se dice en inglés, poseído ideológicamente para aceptar un préstamo con respecto a una agenda totalmente ideológica y que no sirve absolutamente para nada. Para nada. No sirve de nada. Ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, está saliendo las noticias y hay varios abogados, amigos de Argentina que me han dado información posta, digamos, de cómo hay juzgados que están liberando a mujeres presas criminales por el argumento de la justicia de género. ¿Qué tiene que ver? O sea, tenés a una mujer presa en una cárcel, ¿qué mejor lugar para protegerte del coronavirus que estar en la cárcel hoy en día? Sí, porque ese es el argumento del gobierno. Tenemos que ponernos todos en cuarentena, en una especie de prisión domiciliaria para evitar que el coronavirus continúe su expansión y sus contagios y demás. Y aquí hay y ese es otro tema igual ya de inmunología y de virología que podemos mencionar, pero a mí me parece una contradicción enorme que en Buenos Aires, por ejemplo, ya se ha pedido la liberación de los presos menores con penas menores a 5 años, porque supuestamente van a estar más seguros fuera de la cárcel que en su casa. Eso por un lado. En México, por ejemplo, no sé si sabías, pero el Senado hace 2 días votó una ley de amnistía. Una ley de amnistía en la cual han soltado a miles de presos. Con la excusa del coronavirus, pero en definitiva el coronavirus es la excusa, simplemente es una aplicación de la teoría del garantismo de Zaffaroni. Sí. Es tremendo eso. En estos días estoy leyendo un libro muy interesante, un libro nefasto obviamente, pero a mí me parece muy interesante para releerlo en esta época, porque digo, bueno, ¿qué libro puedo leer para entender en esta época qué está pasando? Y dije, me voy a poner a leer nuevamente un libraco de 300 páginas de Foucault, que se llama Castigar. Acá tengo el libro en francés, el Surveiller et Punir. Bueno, creo que no se ve porque está muy oscuro ahí. Pero es un libro que trata sobre la vigilancia y el castigo. Y en este libro, la tesis, él propone, porque obviamente como miembro del posmodernismo, él propone que todo es construcción social, él propone que el hecho del crimen es una construcción social. Una vez que la sociedad, en una relación de poder, el rey, el gobierno, el político, para tratar de demostrar su dominación, crea reglas, crea normas, lo cual hace que uno sea culpable. Son esas normas
que son construcciones sociales y por lo tanto la cárcel, el castigo y demás, la prisión, es toda una construcción social. Y eso ahí a uno lo hace entender por qué las feministas, por ejemplo, como Victoria Donda, está a favor de la despenalización o de soltar a los violadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque claro, el violador lo hizo violador la sociedad. El violador es una persona pura, inocente, como el indígena precolombino, gente inocente, pura, que ha sido corrompida por la sociedad y por lo tanto esa persona no debe pagar con su propio cuerpo, por así decir, en términos posmodernistas, el castigo que demuestra o manifiesta el poder del que reina, ¿no? Sí. Sumado a eso, a ver, ahora ya esto que comentabas de la gente que están liberando en las cárceles, no solamente mujeres, hay también varones. Se conocía ahora, por ejemplo, el caso de un varón violador que vive, su domicilio legal estaba al lado de su víctima y que actualmente está libre y está viviendo el violador al lado de la víctima y lo mandaron a su casa. Al lado de la víctima, sí. Sí. Sumado a eso, nosotros tenemos acá tal cantidad de personas que están liberando de las cárceles para mandarlos a su casa por el coronavirus, que ni siquiera alcanzan te diría pulseras, pero no, tobilleras. Las tobilleras para detectar la prisión domiciliaria, detectar que la gente no salga de su casa, no dan abasto y están mandando a la gente a sus casas sin tobillera. Y el argumento oficial del gobierno, lo que dice el gobierno es que no hay ninguna seguridad de que esa persona no se pueda llegar a escapar. Que bueno, lo ideal sería que no se escape, pero se puede llegar a escapar porque no tienen las tobilleras, porque no dan abasto. Claro. Y en ese sentido también hay muchísimas cárceles en las cuales están habiendo revueltas y en las cuales están tomando los mismos presos las cárceles para reclamar, viste, por el coronavirus y todo eso. Y la ministra de Seguridad, en vez de preocuparse por estos temas graves de seguridad que pueden afectar muy gravemente a los vecinos de esa zona, porque esos tipos, si se escapan de una prisión que están tomando, los principales afectados van a ser los vecinos, y con muchísima gravedad, porque van a salir a las zonas cercanas a buscar lo que sea y no les importa nada. Y en vez de preocuparse por eso, se está preocupando más por lo que son las redes sociales, y ahora está con el patrullaje digital. En este sentido, ¿qué te parece esta implementación de varios gobiernos de patrullar las redes sociales para, como dicen acá, ver el humor social y controlar cómo está pensando la gente? Mira, eso es realmente terrible, porque demuestra en definitiva qué es lo que hay de fondo detrás de todas estas políticas de control social y demás, con la excusa del coronavirus. Para darte un ejemplo, leí hace 2 o 3 días en un diario de Francia que el gobierno le está pidiendo o exigiendo a Apple, que fabrica los iPhones, a que le conceda un acceso directo a una aplicación que ha creado el gobierno francés para seguimiento personal, con la excusa del coronavirus. A ver, ¿qué significa esto? Significa que tanto Google como Apple, lamentablemente, han llegado a un acuerdo con lo que se llama el proyecto de interface, API creo que es el nombre, estoy tratando de acordarme el nombre, pero es un proyecto en el cual, está bien, el Application Interface, Programming Interface, API. ¿Sí? Una programación de aplicaciones de interfaz, que vendría a decirse en español, por el cual esa aplicación se activa automáticamente o se instala automáticamente en tu teléfono cuando haces el update. ¿Cómo se dice el update en español? Cuando tenés la actualización, así está, la actualización del Android, o si tenés el OS de Apple. Han llegado a un acuerdo por el cual han formado un sistema. Por ejemplo, yo ahora estoy conectado con vos, pero ponele que estamos en la calle, nos cruzamos cerca. Entonces, con la tecnología de Bluetooth, es una aplicación que está totalmente en actividad, totalmente todo el tiempo en lo que sería el background. ¿Cómo se dice el background? Me estoy olvidando del español. Pero de fondo. En segundo plano. Claro, de segundo plano. Está actuando de fondo. Aunque no esté abierto la aplicación está siempre activa. Y entonces, ¿qué hace? Hace que por medio del Bluetooth se comunique una clave con la otra.
Sí, manda un código de seguridad y eso hace que vaya a la base de datos tanto de Apple como de Google, sea quien sea el que maneje el sistema operativo de ese teléfono, y entonces van creando toda una red de conexiones entre las personas. Eso ya está público, esto no es ninguna teoría de la conspiración ni nada, eso lo hizo público hace 4 días el trato que han hecho entre Google y Apple para crear esta tecnología que se llama API en inglés, de seguimiento y rastreamiento de personas que después le están ofreciendo los gobiernos. Pero ¿qué pasa? El gobierno de Francia quieren que cuando esa aplicación se instale en los teléfonos de Francia, en ningún momento te avise que se está instalando y en ningún momento tengas vos que poner el ok a todo el tema de la privacidad y el manejo de los datos. Entonces ahí se ha armado un problema grande. Google sí le ha dicho que sí ya a Francia, pero Apple le ha dicho que no. Esto es una noticia del 21 de abril que salió en los diarios franceses, que es el tracker, para hacer un tracking, un seguimiento de contactos por el coronavirus. Pero esto obviamente que tiene otras funciones y tiene otras intenciones de fondo. Entonces, para que se dé una idea, aquel que esté viendo en este momento, 2 personas entonces entran en contacto, se hace un cruce de códigos de seguridad, entre eso se va a la base de datos, pero a su vez aquí en Canadá quieren a esa aplicación le quieren agregar el hecho de la vacuna o el proyecto del ID 2020 de Bill Gates, que está desarrollado por los desarrolladores de Microsoft y gente del MIT de Massachusetts, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. El ID 2020 es el implante subcutáneo que va a contener la información básica con respecto al tema de la vacunación, pero también van a haber otro tipo de información que eso se puede ir actualizando y demás. En Canadá lo que quieren hacer es que eso esté conectado a una aplicación que esté también conectada con el tracking device, con la aplicación de seguimiento, por el cual te avise automáticamente si has entrado en contacto cercano con una persona que no está vacunada y por lo tanto está en riesgo. Y entonces van a dividir a la población en grupos de riesgo. Entonces van a tener grupos de riesgo máximo, grupos de riesgo severo, grupos de riesgo tal vez mínimo porque están vacunados y demás. Y eso es lo que te va a dar en Canadá, por ejemplo, la llave de entrada para poder entrar a ciertos eventos. Entonces ya han anunciado que están en contacto con la asociación de hockey, con la NBA, porque también está en Canadá, con la liga de fútbol, para desarrollar un sistema de aplicación que tengan las personas en la entrada, los que te hacen el escaneo del ticket, para que te escaneen tu aplicación, o si tenés el chip subcutáneo, si eso se llega a probar y implantarse, para que te escaneen, y ahí van a recibir ellos notificación del gobierno de Canadá si vos tenés autorización para entrar a un evento público. Obviamente que esto lo van a tratar de implementar en iglesias, en lugares de concurrencia masiva y demás, pero aquí hay algo más de fondo. Entonces, en definitiva, lo hacen con la excusa de la salud, que es totalmente innecesario en el caso del coronavirus, como ya varios científicos lo han planteado, pero de fondo hay una agenda de control estatal, una agenda de control social que va mucho más allá del coronavirus, y que obviamente de fondo tenemos, yo creo, una movida totalitaria de nuestros gobiernos, porque económicamente nuestros gobiernos hoy en día no son sostenibles. Es imposible. El caso de Canadá, por ejemplo, es un caso claro. Un país que supuestamente va bien, supuestamente económicamente, al menos así lo ve la gente de afuera, es perfecto, pero es una gran mentira. Canadá está endeudado hasta el cuello por el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Es un país que en cualquier momento va a explotar. Por ejemplo, aquí tenemos una deuda externa que es más o menos 5 veces más grande que la de Argentina. Es terrible. Argentina también es otro país que va a explotar en cualquier momento. Y entonces los gobiernos saben que esta agenda socialista no va para más, en cualquier momento va a explotar. Y cuando llegue ese momento, al menos tienen que tener un cierto control de las masas para saber por dónde va la cosa. Porque es la única manera que los gobiernos ven que van a poder frenar
esta explosión social que sí o sí se va a terminar, se tiene que dar sí o sí por porque los gobiernos no han cumplido las falsas promesas, y la promesa eh, más grande y más falsa es la de las pensiones, las jubilaciones. Aquí en Canadá, por ejemplo, para tratar de evitar la explosión social durante el coronavirus, como te dije, hay 2,5 millones de personas que no tienen trabajo. ¿Qué pasa? A cada persona que ha perdido el trabajo le están pagando $2,000 por mes. Entonces vos me decís, uy, buenísimo, en Canadá te dan $2,000. $2,000 no son $2,000 norteamericanos, son más o menos $1,200 en Estados Unidos. Y vos decís, bueno, a ver, si te pones a pensar, $1,000 o $1,200, aquí no te alcanza para vivir. Pero al menos podés sobrevivir, comprarte la comida y lo que sea, pero no te alcanza para vivir. Pero más allá de eso, lo que el gobierno no te está diciendo es que ese dinero lo están sacando de las pensiones. Entonces, ya he sabido que mi generación, cualquier persona que sea menor de 45 años, tu generación, jamás va a cobrar una jubilación. Vas a romperte el lomo, la espalda trabajando toda la vida, vas a aportar para una jubilación que nunca vas a cobrar, porque eso es un hecho. Y si te llegan a parar a algo, va a ser totalmente desvalorizado. Por ejemplo, nuestros Acá en abuelos, Argentina ya está pasando eso. Nuestros abuelos ya están cobrando totalmente, miserias de jubilación que no totalmente. les alcanza ni para comer. No sirve de nada, no sirve de nada. Yo tengo una sola abuela viva, pero si mis otros abuelos viviesen, todo lo que ellos, un abuelo que él murió bastante joven, muy poco, al poco tiempo de haberse jubilado, si él hoy en día estuviese vivo y estuviese percibiendo lo que él había ahorrado, no serviría de nada. Porque fíjate, si tus abuelos trabajaron en los años 90, cuando el cambio era 1 a 1 con el dólar, hoy día en el mercado negro, que es el valor real de la moneda argentina, está a 110 el peso ante el dólar. 120 ya. Bueno, mira, eso no sabía. Datos actualizados del dólar blue hoy 120. Mira, esa O no sea, sabía. imagínate. Es tremendo. O sea que no estás cobrando absolutamente nada. Ahí alguien dice, por eso van por los abuelos. Y totalmente. ¿Por qué se creen que en Canadá, por ejemplo, mientras está toda la discusión del coronavirus, están el gobierno liberal, así se llama el Partido Liberal de Justin Trudeau, está tratando de pasar las leyes más agresivas del mundo con respecto a la eutanasia? Porque hay que eliminar la población mundial. Christine Lagarde, cuando era la presidenta del FMI, ahora está ella a cargo del Banco Europeo, ella está haciendo una movida gigantesca por dos cosas. Primero, la eliminación de la población, porque no saben cómo pagar, se han metido en un problema gigantesco y nunca lo van a reconocer. Entonces las pensiones no existen, están usando las pensiones. Y en segundo lugar, la movida al dinero digital. ¿Por qué es eso de la movida al dinero digital? Porque es la única manera de poder controlar efectivamente la cuestión del impuesto y el trabajo informal. Porque los gobiernos, mira, para mantener a una Ofelia Fernández, que es el ejemplo, creo, más claro del ñoqui, que no sirve para nada, una chica que no tiene información, una chica con un coeficiente intelectual bajísimo, que se llevó hasta la materia más fácil a diciembre o marzo, que terminó la secundaria según, 2 años después. 2 años después. Ahí veía justamente su analítico y claro, tenía materia. Y de hecho, le contesté en un tweet que ella presumía, ¿viste? Le decían, no, vos tenés que terminar el secundario. Ella contesta, yo terminé el secundario hace 2 años. Y ahí yo le puse, mirá, estoy viendo tu analítico, tengo acá la imagen que vos misma subiste de tu analítico, y la última materia la terminaste el año pasado antes de las elecciones. O sea que 2 años que terminó el secundario, nada. No, totalmente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Para mantener un ñoqui así, que cuesta 200,000 pesos al mes, según a menos las noticias. Más sus asesores. De Argentina. Más, sí, olvídate de todos los asesores, es tremendo realmente. Obviamente que el político está desesperado porque se le acaba si hay inflación, si la economía se hunde, si la gente no paga impuestos, ¿cómo van a poder justificar ese salario? Entonces hay que ver la mejor manera de extorsionar a las masas. Y esto no es una teoría de la conspiración como muchos dicen, esto lo dicen muchos economistas muy importantes también en Estados Unidos, que esto es una movida totalitaria de nuestros gobiernos para poder controlar de fondo el manejo del dinero. El hecho de que hay gente que trabaja en negro, por así decir, porque si no trabajas en negro no podría vivir. Si esa gente tuviese que declarar sus impuestos, los matás, pobre gente.
No, acá en Argentina ya se sabe que las pymes, ninguna pyme es sostenible si no tiene una parte de su economía en negro. O sea, Es directamente totalmente no cierto. puede funcionar. Y de hecho eso en realidad le conviene muchísimo a grandes empresas porque eso le impide, a ver, una empresa grande puede soportar esa carga impositiva y puede soportar esas trabas laborales porque tiene una espalda detrás de todo el tamaño de su aparato económico. Y entonces por eso es que las grandes empresas ninguna protesta por los impuestos ni por las trabas burocráticas ni nada, porque a ellos justamente lo que se le está haciendo es evitar la competencia, en realidad. Claro, Entonces ellos están ciertamente. contentos. Sí, sí, sí. Mira, una de las cosas que hizo Trump apenas llega al gobierno, una cosa genial que él había prometido en la campaña, primera vez en la vida, yo no tengo muchos años, pero primera vez en mi vida, de todos los políticos que he escuchado en distintos lugares del mundo, primera vez que un político, bueno, hay excepciones, por ejemplo, cuando estuvo Uribe en Colombia, que hizo grandes cosas también, como combatió el narcotráfico, como combatió la FARC, pero cuando llega Trump al poder, el hombre cumple todo lo que él había prometido en su campaña. Incluso hay cosas que prometió y que dijo, yo el primer día que me siente en el sillón, en la sala oval, en la Casa Blanca, voy a firmar el decreto para tal o cual cosa. Y lo hizo, lo hizo. Recuerdo, por ejemplo, le sacó los fondos a Planned Parenthood, el primer día de gobierno fue un viernes. Ese mismo viernes firmó la ley de México City, que se llama, que es una ley por la cual se prohíbe a todas las fundaciones de Estados Unidos girar dinero al exterior para la promoción del aborto en el mundo y promoción y campañas contra la natalidad. Eso fue increíble, por eso también es ahí cuando Canadá y otras asociaciones tienen que tomar la posta de lo que hacía Planned Parenthood en Latinoamérica, porque de repente, claro, toda la campaña del aborto en la Argentina tuvo que ser financiada por medios externos a los que tradicionalmente se financiaban a través de los Estados Unidos. Eso es la primera cosa que hace. Lo segundo que hace Trump es que bajó los impuestos a las grandes compañías, le bajó los impuestos a las pequeñas empresas y eso fue increíble. Inmediatamente, como reacción de mercado, hizo que todas estas pequeñas empresas, al bajarles la carga impositiva, podían comenzar a invertir ese dinero en la propia compañía. ¿Y qué significó eso? Significó que comenzaron a producir más y que aumentó la mano de obra. Por eso, y esto para que lo sepa todo el mundo, el Trump de Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, perdón, llegó a tener hasta hace poco, que comenzó todo el ataque socialista por medio del coronavirus, los niveles de desempleo más bajos de la Sí. historia de Estados Unidos. Es increíble. En la comunidad negra, en Estados Unidos los negros lo aman a Trump. Tanto que dicen Y que es un latinos, racista. negros y latinos. Bueno, por otro lado, los latinos lo aman. Por ejemplo, cuando iban a hacer las elecciones, yo ya preveía contra todos los medios y todos mis amigos cuando me preguntaban, yo decía, no, Trump va a ganar en Estados Unidos. Me decían, no, pero los latinos, el voto está en los negros y en los latinos, porque estaban muy parejos. Y yo les dije, sí, van a votar por Trump. ¿Por qué? Porque Obama, y eso yo lo viví en Estados Unidos, viví durante toda la primer presidencia de Obama y parte de la segunda presidencia. Obama traicionó a la comunidad negra en los Estados Unidos. Los hundió más en el asistencialismo, en todas estas políticas socialistas que no ayudan en nada. Les quitó muchos beneficios muy buenos. Por ejemplo, un beneficio que Obama le quitó a la comunidad negra fue el siguiente. Habían descubierto, claro, mira qué descubrimiento, que el gobierno de los Estados Unidos, el Ministerio de Educación, gasta el doble del sistema privado para educar a un niño. Entonces, en New York, por ejemplo, el Ministerio de Educación de Nueva York gasta $20,000 por niño. Esta es una cifra, te estoy hablando del año 2012. Gastaba $10,000 por niño, 20,000, y la escuela católica, la escuela evangélica, las escuelas privadas solamente gastaban 10,000 por niño. Y la educación era 5, 10, 20 veces mejor que la pública. Entonces, ¿qué hacen varios de los ministerios? Crean el sistema de voucher, por el cual el gobierno le paga a la familia el equivalente, lo que sea que le vaya a cobrar la escuela privada, y entonces el gobierno cerraba la mitad del dinero. Entonces, en vez de pagar 20,000, pagaba 10,000. Bueno, se hizo ese programa, lo comienzan a implementar en Washington. Yo justo vivía ahí, conocía muchas de las familias a las cuales las asistieron, gente de familia afroamericana, y entonces, ¿qué hicieron estas familias? Si bien no eran todas católicas, muchas no eran, muchas eran evangélicas o bautistas generalmente en la zona de Washington,
¿Qué hicieron? Comenzaron a llevar a sus niños a la escuela católica, a la iglesia católica. Porque allá las iglesias católicas, las parroquias tienen una escuela católica que está totalmente fuera del sistema estatal. Eso es lo genial de Estados Unidos, que las escuelas cristianas y católicas han hecho todo un sistema educativo, especialmente el católico, por fuera del control estatal. Entonces, Bueno, acá eso es imposible porque si no, no tiene validez el título. bueno, Aquí en y Argentina, sin el respaldo del Ministerio de Educación y los contenidos obligatorios que dice el Ministerio de Educación, directamente el título no tiene validez. es que la educación en Acomodo que el Argentina, reflector que... Ahí va. la educación en Argentina es una educación totalitaria, totalmente totalitaria, es increíble, y yo creo que la mayoría de la población no se da cuenta de la gravedad de eso. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿qué hace Obama? Se implementa este programa piloto que se le llamó de vouchers en la ciudad de Washington, D.C., y Obama lo veta. Obama les vetó el programa. O sea, imagínate la tristeza para gente, Sí. el equivalente a gente de Villa de Argentina, que por primera vez en la vida podían ir los hijos a una escuela buena, privada. una escuela privada, Sí. que aprendían las niñas, los niños que iban con su uniforme, que eso era pagado, y el gobierno estaba ahorrando muchísimo dinero. Obama vetó, y entonces los negros se reenojaron con Obama porque lo vieron como una traición. Sí. De hecho, Obama fue tremendo. Una de las cosas que aprueba Obama en su gobierno era el aborto a partir de los 13 años sin el consentimiento de los padres. Entonces también hubo un ataque tremendo contra la familia. Ahí es cuando Obama redefine la noción de matrimonio en el año 2015, y por medio de la redefinición del matrimonio le abre la puerta a la Corte Suprema para que apruebe las uniones del mismo sexo, por ejemplo. Que en realidad lo que hace la Corte Suprema es redefinir la noción del matrimonio, lo cual le abre la puerta, ya está, no dijeron aprobamos Sí. las uniones del mismo sexo, ¿sí? Cambia la noción de religión, Obama. Entonces, cambia la noción de lo que significa una institución religiosa, por la cual les obliga a todas las instituciones religiosas de Estados Unidos, especialmente aquellos que están a cargo de hospitales y educaciones, a esas mismas instituciones pagar anticonceptivos y aborto de sus empleados. Entonces ahí se armó una enorme, que eso también llegó a la Corte Suprema, que fue el famoso caso de la Little Sisters of the Poor, que se termina de definir bajo el gobierno de Trump, y Trump, una de las promesas que dijo es: yo voy a defender la libertad religiosa. Entonces por eso lo votan Sí, totalmente. los negros, lo votan los hispanos. ¿Por qué? Obama realizó más deportaciones de Estados Unidos, de hispanos, que todos los presidentes de la historia de Estados Unidos juntos. O sea, es increíble. Y Obama, que está tanto a favor de los... Es una mentira terrible a favor de los inmigrantes. Sí. Es una mentira absoluta. Lo que hizo Obama es terrible. Y también lo que dicen de Trump. O sea, en realidad la imagen mediática que te quieren dar es totalmente opuesta. O sea, te quieren poner a Obama como el defensor de los negros y de los latinos, y en realidad termina siendo el que más los perjudica. Ya lamentablemente nos queda muy poco tiempo. Me hubiese gustado, tenía una pregunta ahí para saber tu opinión sobre cómo tenemos que afrontar la batalla cultural desde nuestro lado, qué puede hacer cada uno, pero bueno, no nos queda mucho tiempo. Si querés podés dar unos minutos de conceptos básicos, y vayan preparando preguntas para hacer. Hacemos 5 minutos de preguntas que te hace la gente, ¿te parece? Seguro. Empezá ahora entonces con la batalla cultural, unos pocos minutitos para irme comentando. Bueno, a mí me parece que en definitiva esta batalla de fondo es una batalla cultural, más que una batalla meramente política, una batalla meramente económica o social. De fondo es una batalla de las ideas, y en definitiva las ideas tarde o temprano se terminan imponiendo, porque nosotros como seres humanos, como seres racionales, nos manejamos con ideas, nos manejamos con ideales. Por eso es importante, y yo a todos los que están escuchando los quiero instar a que se formen bien, que tengan conceptos claros. Es imposible pretender tener conceptos claros de todo, entonces es normal que nos vamos a encontrar de repente con conceptos que tal vez no los sé explicar. Entonces, ¿cómo uno darse cuenta si está listo para una batalla cultural? ¿Qué es lo que me pasa a mí también? A ver, tal concepto, tal situación, ¿lo sé explicar? ¿Lo puedo explicar de una manera clara, de una manera convincente? Tal vez no. Y entonces eso significa que me tengo que poner a estudiar ese tema. No tener miedo a sentarse a estudiar, apasionarse, adquirir esa virtud de la estudiosidad,
porque en definitiva es la cultura la que nos va a salvar de esto. Está el caso de Polonia, por ejemplo. ¿Cómo es que Polonia se levanta y se enfrenta al marxismo soviético, un marxismo totalmente criminal, totalitario, por medio de la cultura? Fue una batalla cultural y es un caso ejemplar. Todo aquel que tenga preguntas sobre cómo formarse, obviamente que tenemos muchos referentes. El que quiera contactarme, el que quiera preguntarme sobre temas concretos, si son temas que yo manejo bien, obviamente que lo voy a poder guiar. Si yo a ese tema no lo manejo, pero conozco a alguien que lo maneja muy bien, obviamente que se los voy a referir, porque es importante que estemos unidos en esta gran batalla cultural. Y tenemos que realmente estar atentos y discernir, es una palabra que me gusta mucho, discernir los tiempos, discernir esta situación, todo lo que estamos viviendo, porque de fondo hay una embestida muy grande contra nuestra civilización occidental, que es en definitiva nuestra cultura. Y es una cultura que hay que defenderla, pero hay que conocerla también, porque ¿cómo la vamos a defender si realmente no conocemos de fondo qué significa ser la civilización occidental, qué significa la civilización construida en base a la historia greco-romana, pero con los pilares de lo que fue la evangelización del mundo y el tema del cristianismo y demás? Eso es inalienable de todo esto y no hay que tener miedo de enfrentarlo tampoco. Bien, entonces pasamos a las preguntas, ahora 5 minutos. Intentá ser breve para poder responder la mayor cantidad de preguntas posibles en el menor tiempo, ¿no? Así no se enojan después la gente. ¿Crees que la solución pasaría por una guerra civil? Yo creo que tarde o temprano en algunos lugares se están dando gérmenes para una guerra civil. Eso puede llegar a ser inevitable en muchos lugares. Obviamente que las guerras traen mucho dolor, traen muerte, traen caos, traen mucha confusión y las guerras hay que evitarlas. Pero tarde o temprano guerras se van a dar, y yo creo que en los Estados Unidos post-Trump es muy posible de que haya algún tipo de enfrentamiento debido a la gran división cultural y debido al plan totalitario que tiene la izquierda en los Estados Unidos. Y el germen está, y los yanquis son patriotas y no tienen miedo de agarrar un rifle. Entonces yo creo que tarde o temprano en muchos lugares se va a terminar dando, pero no sé si será la solución. Muchas veces yo creo que va a llegar un momento en que no queda otra. Más que solución, es como que es una coyuntura a la cual nos están llevando y no va a quedar otra, y es ahí cuando uno va a tener que tomar grandes decisiones y decisiones muy difíciles también para nuestra sociedad y nuestra patria. Bien, acá junto dos preguntas, una de Denny Alejo, que pregunta, ¿crees que la derecha debería transformarse y tener un rol más protagonista y no ser tan conservador? Y otra que pregunta, ¿cómo ves la nueva derecha en Argentina? Muy bien, con respecto lo que vendría a ser Spert y NOS, el partido libertario. Respecto a eso, yo lo voy a responder de esta manera. Yo creo que es importante, volviendo a lo de la formación, formarse y tener una idea clara de qué significa la justicia. Porque en definitiva la política, el ordenamiento de nuestra sociedad debe apuntar a la justicia. Es ahí donde está la respuesta. Y todos estos movimientos y distintos grupos tienen que tener un diálogo serio y un debate serio en torno a esto, que todavía no se ha dado, me parece, lamentablemente, pero nunca es tarde, y obviamente yo voy a tener una conversación con Gómez Centurión, un live en Instagram la semana que viene, donde voy a plantear este tema, el tema de la justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Porque a partir de ahí es que podemos elaborar un plan de acción, y a partir de ahí es que podemos realmente ver en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no estamos de acuerdo. En Argentina lamentablemente hay una hegemonía política enorme del peronismo. Eso es inevitable. Y en Argentina, como muchos dicen, que sin peronismo no se puede ganar. O el otro día alguien comentaba en un vivo, no ataquen al peronismo, porque si atacas al peronismo ya fuiste. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de captar a esa gente, a esa masa que tal vez tiene reclamos serios, reclamos justos, y saber darles una respuesta. ¿Qué es lo que hizo Trump? Porque Trump, para entenderlo, él no viene ni de los republicanos ni de los demócratas. En realidad él fue un candidato independiente que se presenta dentro del Partido Republicano. Y el hombre pudo encauzar el reclamo del pueblo, el reclamo de la gente, supo leer las necesidades de la familia, y eso es lo que hay que hacer en Argentina. Hay que unirse en la verdad, hay que unirse en la justicia, y después, si uno es de derecha, si no es de derecha, eso no interesa tanto, pero hay que tener en cuenta los valores
los valores propios de nuestra nación, que obviamente te van a etiquetar como conservador, pero no hay nada malo, no hay que tener miedo de que te etiqueten como conservador, no hay que tener miedo a que te etiqueten como de derecha o de extrema derecha o lo que sea, porque en definitiva esa dicotomía izquierda y derecha es una dicotomía inventada por los comunistas. Si no sos comunista, si no sos de izquierda, ya sos de derecha. Por eso un Gómez Centurión es de derecha y un Macri es de derecha, aunque estén en las antípodas ellos dos en el pensamiento político, ¿se entiende? Sí. Bueno, después preguntan por libros y bueno, hay varias preguntas, pero ya se nos está haciendo muy largo el directo, así que si te parece hacemos un cierre y nos despedimos, ¿dale? Dale, seguro. Gracias enorme. Los que quieran seguirme, obviamente Pablo Muñoz Iturrieta, en mi página web yo generalmente estoy tratando de postear muy seguido recomendaciones de libros. Si alguno tiene alguna pregunta en especial, me pueden contactar por Instagram, me pueden contactar por mi página web. Ahí está el número de WhatsApp de la página web. Todos los días estoy dando muchas recomendaciones de libros, así que... Tenés un video incluso que habías hecho para libros que leer en cuarentena, ¿no? Sí, y voy a sacar más videos, así que un saludo enorme, saludos a Horacio, ahí veo a Horacio Houston, que está conectando. Un saludazo enorme. Y Mira, bueno, que también estaba ahí comentando. Muchísima gente muy importante está acá en el video y realmente bastante audiencia. Recuerden todos que este directo también va a estar subido en mi canal, youtube.com/Neradros, y el canal de la Fundación Libre. Así que lo van a poder encontrar entero ahí para que lo puedan ver. Así que bueno, fue un gusto la verdad tenerte acá. Quedaron muchísimos temas por tocar, pero que bueno, el tiempo es tirano y no siempre alcanza para todo. Pero realmente muy buena la charla y se nota que sos un tipo que sabe, tiene las cosas claras y sabe de lo que habla. Bueno, gracias a vos, gracias a todos lo de la Fundación, a Alex, a Agustín y demás, a Horacio. Saludos a todos los que están escuchando también. Espero no haberlos cansado, pero bueno, cuando quieras podemos seguir hablando de estos temas que son importantes, y es muy bueno tener estas conversaciones para ir formando criterio y para que después cada uno vaya y diga, bueno, a ver, ¿en qué tengo que profundizar para yo ser también una parte activa en esta batalla cultural? Porque aquí estamos todos metidos, todos tenemos que realmente involucrarnos en esto, y esto comienza por la propia formación también. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por el directo y nos estaremos hablando para a lo mejor hacer otro de estos o con alguna otra persona de la fundación, si te parece. Perfecto, ¿vale? Seguro, sí, cuando quieras. Dale, dale, buenísimo. Un abrazo entonces y finalizamos acá el directo de Instagram. Chao, chao. Adiós.